Hola a todas y todos, soy Fabrizio Lorusso, Trotamundos Político, videocolumna aquí en el canal del amigo Jesús Escobar y esta semana vamos a hablar un poco también para tener más orden mental, personalmente lo digo, pero también supongo que para el debate público acerca de los sistemas electorales y de la propuesta de reforma electoral. Es posible que en estos días o que ya haya salido, ¿no? En el momento de grabar esta videocolumna, la propuesta concreta, que va a ser solo una base de la discusión por parte de Pablo Gómez y la Comisión Presidencial, reflejando de alguna manera también lo que preanunció la presidenta, los trabajos de la misma comisión, con algunas comisiones parlamentarias, ¿no? Del Congreso. Y bueno, todos los adelantos finalmente no han hecho otra cosa que entorpecer el debate público que podría ser un poco más técnico y asentado y en cambio se difumina y se deja de entender exactamente de qué se está hablando casi casi por un ruido creado particularmente por la oposición interna y externa a la cuarta transformación. Me refiero tanto a los partidos explícitamente de oposición, ¿no? PRI, PAN, particularmente MC, pero también los partidos socios más pequeños de la coalición que en 2024 permitió a Morena y al Verde y al PT de tener juntos, digamos, una mayoría calificada, ¿no? Un poco más de las dos terceras partes del Congreso. Bueno, particularmente de la Cámara de Diputados y muy cerca de tenerla en el Senado, en donde se han unido otros senadores para votar luego reformas constitucionales y que sin embargo en la propia Cámara de Diputados tienen efectivamente una mayoría de por sí. Ha habido poca claridad sobre todo en el tema de los llamados pluris o congresistas, diputados plurinominales, que derivan de el componente proporcional dentro de, el sistema electoral mexicano, que son 200. Me voy a concentrar mucho en lo que es la Cámara de Diputados para simplificar. Es que el tema es muy complejo de por sí. eh, y entonces, cuando se simplifica demasiado un tema complejo en memes, en mensajes de pocos segundos por parte incluso de la clase política, ¿no? Pero también cuando se banalizan las propuestas, radicalizando y polarizando, es decir, llamándole que la ley Maduro y que ya es el último paso hacia la dictadura, etcétera, bueno, no se está entendiendo nada de una propuesta que todavía incluso está apenas en discusión. Entonces, bueno, mencionar que el sistema mexicano, como sabemos, tiene 300 diputados de elección con el sistema mayoritario. Primero, la ley electoral es muy importante. En México depende tanto de una ley general como de una ley de rango constitucional. Entonces, ese es un primer punto. Hay países en donde es más fácil cambiar la ley electoral, por ejemplo, en Italia, desde el Parlamento, porque no necesitan un cambio constitucional como tal. Tanto es así que ha cambiado, si no me equivoco, unas entre 4 y 6 veces de los años 90 para acá. Anteriormente, durante prácticamente casi medio siglo, allá era una ley completamente proporcional. Entonces, ahorita vamos a eso. Primero, sistema electoral es la ley de leyes, porque con base en eso es que se concreta esa idea republicana de la soberanía popular y democrática, ¿no? Soberanía popular, bueno, se hace a través de representantes, pero también, claro, a través de referéndum, consultas populares, iniciativas populares para modificar leyes y otros mecanismos que yo auspicio cada vez más haya en México y sobre todo que sean apropiados
por la ciudadanía como herramienta, ¿no? Por lo pronto, lo más común es que se dé la representación a través de organizaciones llamados los partidos políticos, ¿no? Que son cuerpos intermedios, como lo son, por ejemplo, los sindicatos, las representaciones patronales, incluso ciertas asociaciones civiles, las iglesias, que son como representaciones intermedias en el ámbito, ya sea social, religioso, empresarial o político, estrictamente dicho, o laboral, pero bueno, en el político serían los partidos, ¿no? Entonces, salvo las candidaturas, las postulaciones independientes que no han despegado en México también por la extrema dificultad efectiva de tenerlas, sobre todo en un ámbito nacional, es más posible, más fácil en un nivel local, todo lo demás tiene que pasar por los partidos, guste o no, ¿no? Eh, que cayeron en un, digamos, hacia abajo en las preferencias entre instituciones del Estado mexicano, los partidos, sin duda, pero sigue siendo el cuerpo intermedio necesario entre lo que es el pueblo y sus representantes que ejercen, ¿no? Entonces el pueblo a través de ellos, ellas, la soberanía y entonces modifican leyes o toman decisiones de gobierno, ¿no? Esto sobre todo en un sistema parlamentario, es decir, donde es el parlamento que elige, da la confianza, vota por un periodo limitado incluso, o por 5, 6 años, 4 años, según el país, un jefe de gobierno que es independiente del presidente, pero que también el presidente es votado, elegido por la mayoría del Congreso, siguiendo ciertos procedimientos distintos en cada país. Aquí hay una primera diferencia en el sistema presidencial: el presidente y luego su gabinete, que es indicado por la presidenta en este caso, bueno, es elegido directamente por el pueblo, ¿no? Entonces hay un voto directo del Poder Ejecutivo, pero también ya del Poder Judicial en México, incipiente, ¿no? Desde el año pasado, y del Poder Legislativo, que sin embargo también ejerce soberanía, hace las leyes, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué entonces se hace el sistema electoral y la ley electoral? Para traducir la voluntad de este pueblo, definido como las y los electores, entonces personas mayores de edad y con capacidad para votar. Antes, por ejemplo, antes del 53 y en muchos países hasta hace poco no votaban las mujeres. O antes todavía, en el siglo XIX, principios del XX, no votaban personas que no tuviesen, qué sé yo, educación formal o un censo, es decir, una riqueza, ¿no? Entonces, bueno, se fue democratizando y ampliando esta noción del pueblo como pueblo que vota y que ejerce ese derecho de tener representantes, ¿no? Bueno, lo hace a través de los congresos, las cámaras, ¿no? Cámara de Diputados, Senado, y entonces vamos a ver ahí ya cómo se traduce esa voluntad popular en escaños y representatividad en el Congreso. Pues ahí sí que depende de la ley electoral, ¿no? Eso es el sistema electoral. La traducción de la voluntad popular en, efectivamente, de los votos en personas concretas que van a representar eh, justo a estos votantes, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues básicamente con dos sistemas y luego una mezcla de los dos. Ya mencioné el sistema proporcional, que de hecho era el llamado Plan A. Era el Plan A de López Obrador en el momento en que, si no me equivoco, en 2023, la oposición estaba en huelga de hambre, ahí en huelga constitucional, es decir, no quería aprobar ninguna reforma ya constitucional. El presidente envía un Plan A, que era la reforma electoral completamente proporcional, es decir, todos los votos se traducen directamente en un número de escaño de forma proporcional con los votos obtenidos, ¿no? Si un partido tiene el 30% a nivel nacional o a nivel de macroregiones, en México, por ejemplo, luego lo vemos con los pluris y el voto proporcional son 5 macroregiones, ¿no? Megadistritos. Pero bueno, o a nivel nacional, eso en Italia ha sido como yo crecí políticamente con ese sistema, básicamente así, en que
hasta partidos muy pequeños podían entrar en el Parlamento y entonces 30% de los votos, 30% de los escaños, ¿no? Luego puede haber algún premio o alguna recuperación de votos, porque no todos los votos son tan exactos, ¿no? Etcétera, pero más o menos es la manera más democrática y de reflejar cualquier minoría presente en el país, ¿no? Se puede poner incluso un límite mínimo, un tope, ¿no? Antes del cual no vas a entrar. Aquí en México existe eso, es del 3% hasta pierdes el registro, ¿no? Como partido. Pero digamos, o sea, en Italia también es del 3%, en Alemania, si no me equivoco, llega al 5%, bastante alto. 5%, si no, no entra tu partido con congresistas en el Congreso, en la Cámara, ¿no? Bueno, eso es totalmente proporcional. ¿Qué ventajas tiene? Que es el más, podríamos decir, representativo, directo de la voluntad popular. Mm, Obliga después probablemente a más fragmentación partidista y a alianzas después de las elecciones o incluso declaradas antes, pero bueno, puede llevar a cierta fragmentación. Un poquito eso se puede obviar, paliar con una un umbral, ¿no? Es decir, 5% para arriba entran partidos que son bastante grandes o que tienen una representatividad importante, por lo menos en 2, 3, 5 estados, ¿no? Se pueden poner criterios como para moverlo un poco hacia arriba, ¿no? La exigencia para que los partidos hagan un trabajo, por lo menos en varias macro regiones del país o en varios estados. Pero bueno, digamos así que es el más representativo, más fragmentación tal vez favorece y por eso es muy asociado, aunque no únicamente así, con los sistemas parlamentarios, es decir, en donde luego es ese grupo de 15 partidos de estos, que sucede mucho en Brasil luego, esa fragmentación, pero que luego el gobierno Lula, por ejemplo, o en Italia el gobierno de Giorgia Meloni ahora está basado, o sea, puede efectivamente hacer leyes compatibles con el plan de gobierno o el presidente mismo propone leyes, etcétera, digamos que con el apoyo y la confianza inicial, o sea, sin ese voto de confianza no avanza, de 10 partidos, de 8 que sumados son el 50% más uno de la Cámara, ¿no? Entonces, si no, no pasa. Y ahí está el presidente de la República haciendo ese papel de mediador, ¿no? Entonces favorece acuerdos, pero también favorece que en algún momento algunos partidos se desconectan y el presidente cae, el presidente del gobierno, ¿no? El premier ministro, o como le dicen en diferentes países, ¿no? Jefe de gobierno, cae ese gobierno y entonces el mismo Congreso, la misma Cámara va probablemente a ponerse de acuerdo hasta con otros partidos que antes no estaban para que llegue otro jefe de gobierno, ¿no? Durante la pandemia en Italia, los primeros años, estaba el gobierno del Movimiento Cinco Estrellas, con la Liga Norte, un partido de derechas, y con el Conte 1, primer gobierno Conte. Luego cayó, se desconectó esa parte derecha y el mismo partido se asoció con el centro izquierda, Partido Democrático, generando el Conte 2. Y el mismo parlamento después generó el gobierno de Mario Draghi, ex banquero central tecnócrata, también conservador, que gobernó ya los últimos años hasta 2022. Entonces fueron 4 años con 3 gobiernos, ¿no? Bueno, ese es el parlamentarismo y el sistema proporcional lleva un poco ahí. Por eso cuando salió la propuesta de López Obrador, yo hasta la celebraba porque en ese momento me parecía interesante que México fuera hacia un sistema más parlamentarizado, ¿no? Por ejemplo, el sistema francés es más así, o sea, sí es semipresidencial, ¿no? Y bueno, está esa pluralidad. Y sin embargo, en América, en las Américas, la América Latina, sobre todo quizás salvo Brasil, lo que se ha dado con el presidencialismo ha sido la conformación luego de bloques, polos, a lo mejor 2, 3, 4 bloques y no de múltiples y decenas de partidos pequeños, etcétera. Sí los hay, pero no son tan numerosos, ¿no? No son 20 o 30 como en países europeos. Entonces, eh, se van centrando básicamente en dos polos. Ahora México, el siglo XX, sí ha tenido
claramente esos dos, a veces tres, pero básicamente dos polos, ¿no? Ahora le llamamos el PRIAN, el MEC-PRIAN de repente, y los otros partidos con Morena a la cabeza, ¿no? Entonces, podemos decir que hay un centro derecha, un centro izquierdo, una izquierda, una derecha, más o menos extremas, pero se va dando eso. Y con ese sistema pasamos al otro. Es más posible, más factible un sistema mayoritariamente mayoritario, perdonen la redundancia, pero en donde ahora sí, cómo se traducen los votos a Congreso, un sistema mayoritarios, es decir, que se divide el país por, aquí son 300, podrían ser 500 todos, ¿no? En distritos electorales. Ahí cuidado, es cómo se diseñan esos distritos, influye también en quién puede ganar más o menos según los votos. Pero fundamentalmente compiten uno, dos, tres, cuatro, cinco candidatos o candidatas, siguiendo el criterio de la paridad de género y todo lo que ya tenemos en México, que es un país muy avanzado en ese sentido, con esa legislación que se aprobó el sexenio pasado, si mal no recuerdo, pero más allá de eso, el ganador se lleva el escaño de ese distrito, entonces son 300, puede que gane 150 Morena, 20 el Verde, 10 el PT, 110 el PAN, 40 el PRI, etcétera, hasta sumar 300, ¿no? Que son los asignados así. Hay sistemas que solo son así, como Inglaterra, bueno, el Reino Unido, ¿no? En donde básicamente hay dos, prácticamente se van generando con sistemas de colegios o distritos uninominales, ¿no? Mayoritarios, quiere decir que tú das la preferencia a un partido y o a un candidato de ese partido que es uno solo, uninominal, y el que gana entra en el Congreso. En algunos sistemas, cuando hay 3, 4, 5 partidos, ¿no? Está el primero y el segundo candidato, el ganador y la segunda, que hacen un balotaje, es decir, se vota otra vez 2 semanas después, por ejemplo, un mes después, entre esos dos, como sucede en varios países con las presidenciales, ¿no? La segunda vuelta eh, presidencial, pero para congresistas también. Eso permite que el partido que ganó al inicio y el segundo busquen aliados en los otros que perdieron, ¿no? Si eran 6, pues hay otros 4 que quedan por ahí, ¿no? Y a lo mejor en el balotaje se da un giro en quien gana, ¿no? Y puede ganar el número 2. Se complejiza en México eso para Congreso, no se ha hecho. Es más común verlo también en Italia, por ejemplo, en la elección de alcaldes, ¿no? De alcaldes. Entonces, bueno, puede ser una de las propuestas. No me parece que se esté barajando ahí, pero es una propuesta para de alguna manera paliar o hacer que más competitivo el sistema uninominal que existe ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí para eso es una representatividad que excluye la recuperación de los votos. ¿A qué me refiero? Es menos, algunos dicen que es menos democrática. En realidad, tanto el uninominal como el otro, el proporcional, son democráticos plenamente, ¿no? No es que si ahora se quitan los pluris, el país es menos democrático que antes, ¿no? Eso es, digamos así, una bestialidad que pero, sin embargo, está repitiendo de muchos lados, ¿no? En realidad existen sistemas así. Incluso México tiene una tendencia al bipolarismo o al bipartidismo casi casi en bloques que podría bien llevar a un sistema completamente uninominal. A mí personalmente no es mi favorito, ¿no? Eh, pero existe la propuesta. Ahora ya tenemos la idea de que esto es casi imposible porque Verde y PT no lo van a querer porque se arriesgan mucho a desaparecer o a ser fagocitados oficialmente, o sea, previa y posteriormente a las elecciones en Morena, en confluir como corrientes dentro de un partido grande y también los demás del otro lado podrían tener un proceso parecido como oposición, ¿no? Lo cual hasta podría ser sano para el sistema, ahorrarnos de ver esos partidos satélites o parasitarios y más bien conformar corrientes fuertes de pensamiento dentro de esos dos polos o partidos, ¿no? En que probablemente se reduciría el número. Luego en Gran Bretaña son 4, ¿no? ¿no? Están conservadores laboristas,
principalmente, pero si hay un partido con fuerte presencia regional, también tiene escaños en el Parlamento, porque en Escocia sí gana el partido autonomista escocés muchísimo. Y los liberales también en algunos distritos logran ganar con el uninominal, ¿no? O sea, ganan seco. Entonces van al Congreso y son representados, ¿no? Entonces no es que no haya minorías, pero claro, es mucho menor esa representatividad. Por eso se crearon sistemas mixtos, como el mexicano, que es relativamente bueno, ha sido relativamente funcional. Estoy hablando del puro sistema electoral, no de otras cosas que sin embargo están dentro de la reforma, que son revisar costos, costos del INE, costos de la democracia, ¿no? Costo del Congreso, reducir el número de congresistas. En Italia se ha hecho, se pasó hace 6 años, si no me equivoco, ya de 1.000 parlamentarios, ¿no? A 600 básicamente. Entonces, bueno, sí disminuyó sensiblemente esa representación. Entonces, eso también es posible hacerlo, aunque hay un número funcional. México es un país grande, con mucha población, con muchas diversidades regionales, étnicas, sociales. Entonces, también hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre la mayor funcionalidad de una cámara, a lo mejor reduciendo su número y su costo, y la representatividad, ¿no? Entonces es todo un equilibrio delicado como estamos viendo, ¿no? Costos, números, etcétera. Entonces todo ese otro tema yo no me voy a meter ahora, aunque no puede estar desconectado, eso sí lo digo, ¿no? Es decir, eh, no está desconectado elegir cuántos proporcionales tenemos, que ahora son 200, llamados plurinominales, pero vemos un poco la diferencia, pero cuántos uninominales tenemos, ¿no? Y qué límites a sobrerepresentaciones tenemos por partido, como es ahora, como estaba en la Constitución, o luego, con base en la crítica, la experiencia del 24, etcétera, se va a hacer un límite de sobrerepresentación por coalición, ¿no? Es decir, PT Verde Morena, por ejemplo, eh, no, han actuado según la Constitución, es decir, han tenido sobre representación por partido inferior al 8% cada uno. Y sin embargo, como, digamos así, coalición y total, finalmente lograron una mayoría superior, ¿no? Incluso calificada, superior a los 300 escaños, que también es otro límite que un partido en México no puede superar, ¿no? Un partido solo no puede tener más de 300 representantes en la Cámara, entonces la mayoría calificada. Pero con eso de la coalición, que es una coalición de facto, no tiene ningún vínculo, es decir, mañana el verde se puede ir a otro lado, entonces por eso es que puede eh, existir esta situación, ¿no? Entonces ahí también no le veo tanto chiste a las críticas que se han hecho, pero bueno, como vemos en estos debates se sale de lo técnico para irse a lo puramente, ni político diría, al golpeteo político, ¿no? Como tal. Entonces, pasando al sistema mexicano, que es muy interesante, es mixto. Entonces se dice, una cuota importante son uninominales, entonces en el territorio tienen que ganar. Y eso es muy importante también, ¿no? Que vayan al territorio y ganen su escaño ganándole al otro, con uno u otro sistema. Pero ahí, claro, los votos que fueron para todos los demás, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ahí se van perdiendo en un sistema uninominal, puro, seco, así. Por eso existe la idea de que la representatividad proporcional, que son hasta 200, ¿no? Compense. Es decir, ahí sí permita que en esos 5 megadistritos del país, en cada uno de ellos, haya listas presentadas por los partidos, y ahí vamos al punto que para mí es esencial, que podría quedar en la reforma y parece desdibujarse porque parece que ni el Verde y el PT lo quieren, pero ahí sí que deberían, justo para deslindarse también del pasado de corruptelas, de asignaciones de los pluris, en donde pues esas son cuotas efectivamente de negociación política y no de ese supuesto ideal de la representatividad de las minorías, ya se ha extraviado de eso, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A que en esos 5 megadistritos, los pluris, ¿no? Quiere decir que con un método proporcional a los votos recibidos de cada partido, incluyendo el partido que gana con el uninominal, porque son distritos diferentes,
que ahí son 300 en el país y acá son 5 grandes, eh, pero se recuperan cuotas proporcionales, ¿no? Entonces se dice, Morena en voto nacional o bueno, en voto de cada distrito ha tenido 40%. Los otros, el PAN, 25, ¿no? El PRI 10, el PT 5, etcétera. Bueno, esos son los escaños más ulteriores que como cuota de proporcional van al Congreso para Morena. 40% de 200, ¿no? 80 escaños, etcétera, etcétera. Pero si existe ese acuerdo, no, más bien esa ley, en que la Constitución, a lo mejor a Morena no se les dan 80 porque ya obtuvo muchos plurinominales y no puede superar el 8% más de sobrerepresentación. Entonces en la cuota proporcional se le quitan. Y hasta ahí ha funcionado. Podemos ver, por ejemplo, si no fuera una buena propuesta, proponerlo que también la coalición no puede ir eh, más allá de un 8-10% de sobrerepresentación, por ejemplo. Entonces, puede llegar a una mayoría calificada para modificar la Constitución, sí, pero efectivamente tiene que haber ganado bastante, ¿no? Y de todos modos no superaría los 320 escaños, por ejemplo, de 500, ¿no? Se podrían poner límites así. Veo que tampoco de esa propuesta se habla, pero sería funcional. Si se mantienen los pluris para contentar o para contentar el principio proporcional y democrático. Y ahora voy al punto para cerrar la columna. Ahora, ¿cuál sería una propuesta interesante? Que me parece que está detrás de las palabras de la presidenta, pero no lo ha dicho como que tan explícitamente, ¿no? Dice, no se van a quitar los pluris, probablemente, aunque la idea estaba ahí, se barajaba. Incluso pueden ser más en proporción, 200 de 400. Hay una propuesta que dijeron que era así. Se mantienen los 200 de 500 congresistas o 100 sobre 400, que podría ser una buena cuota, un 25%, ¿no? No está mal. O incrementar, en fin, puede ser una negociación, pero el punto crucial, y ya como para finalizar, es cómo se eligen en esas listas presentadas por los partidos a las personas que ahí están adentro. Es decir, el punto a mí me parece que era la parte buena, digamos, del uninominal, es que ahí sí votas el partido, pero también sabes quién es el que se va a votar. El representante del distrito de León, aquí en Guanajuato, tal, para el PAN y para Morena y para el Verde, para eso son esos, o bueno, si el Verde va en coalición, será Verde Morena, con PT y PRI-PAN, ¿no? Bueno, pero se ve claramente y se vota esa persona. En el plurinominal, no, tú votas una lista preconstituida que es una lista bloqueada, ¿no? Y además, no puedes expresar la preferencia dentro de esa lista. Entonces, si hay 40, 10 candidatos elegidos por el PRD, Movimientos Ciudadanos, y tú votas por MC, automáticamente votaste por toda la lista, así, el paquete, el paquetazo. Y en ese paquetazo, incluso en orden, siguiendo la paridad de género, pero en orden establecido por el partido, entonces por una cúpula, ahí es donde tú votas y básicamente ya, o tomas todo el paquete porque, bueno, confías en la ideología de MC o de Morena, etcétera, eh, que ahí está el principio proporcional también. Antes el proporcional era muy útil en Italia porque había ideologías contrapuestas, entonces no te interesaba qué personas llegaban. Era voto comunista, voto demócrata cristiano, voto socialista, voto liberal. Listo. Hoy en día se desdibujó también esa parte, entonces sí, entonces no interesaba si la lista quién la integraba, ¿no? Se decía incluso los secretarios de los partidos y todos. Y era así, y era natural. Esos pluris en México son así, pero como en Italia actualmente y en México está la lista bloqueada. Y hoy en día, por las protestas que hay en contra de los pluris legítimas, por el control cupular excesivo de los partidos, porque entran impresentables, más que quitarlos todos, se podría reducir la influencia o reducir todo el Congreso a 400, teniendo 100 pluris, que no está mal, o 150, entonces una porcentaje aceptable como esa, o igualito como es ahora, que es no, 2/5 partes, que sería un 40%, 30% de pluris, pero que las listas no fueran bloqueadas por los partidos, sino que también ellos compitieran en el territorio, ¿no?
a lo mejor creando más distritos para que pudieran recorrerlos, platicar y que la propia lista se presentara con un programa y cada persona de la lista pueda ser votada. Tú puedes expresar en otros países una, dos, tres, cuatro X preferencias de esa lista. Entonces, 10 candidatos, candidatas de MC, pues gana un proporcional, gana 8 lugares, ¿no? Por los votos que recibió, no sé, un 15%, gana 8 escaños proporcionales, pluris, pero dentro de esos pluris ganan los que la gente votó más. Bueno, esa podría ser otra solución que veo que está implícita en las palabras de algunos líderes, o bueno, hasta de Pablo Gómez, pero como que no aparece claro porque está muy contaminado, me parece, todo el debate, ¿no? Entonces, esa, pues, a mí me parece desbloquear las listas y permitir el voto personal, ¿no? Como se ha hecho un poco en el Poder Judicial, pero por los candidatos, efectivamente. Otra posibilidad es el voto por separado, ¿no? Se dice presidencia, ok, Congreso uninominal y es un voto y también puede haber un voto diferente para el proporcional, ¿no? Eso complica más, lo dejo así con provocación, es decir, tú podrías votar Claudia Sheinbaum, la presidencia, podrías votar el uninominal de Morena acá en el Distrito de León, que pierde o que gane, y luego en el proporcional efectivamente podrías darle preferencia a otro partido más, ¿no? Ahí votas MC, porque en la lista de proporcionales, de pluris, de MC, en ese distrito en que tú estás, pues te parece que hay postulaciones, hay candidaturas más interesantes, ¿no? Entonces podrías hacer eso. Eso complica un poco todo, pero sería otra vía más. Pero ya quedándose con una reducción de costos, etcétera, y de números, y con una buena representación de pluris, con asignación también a cierto tipo de minorías en el país, más allá de la paridad de género, ¿no? A otras que sí ya existe, pero bien hechas, y con una regulación de los partidos en cómo se eligen todas esas listas, la transparencia interna, a mí se me hacen puntos mucho más cruciales que simplemente el debate como blanco y negro de quitarlos, ponerlos o cuántos son malos y cuántos han sido malos. Sí lo ha sido, pero por también malas prácticas de los partidos, mala regulación de estos y transparencia, y también por la ley electoral como tal en esa sección. Espero haber aclarado un poco y haber contribuido al debate sobre esto. Les mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.